Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición nuevamente estar con ustedes compartiendo el devocional con ustedes, el TCD, nuestro tiempo con Dios. Hoy día estamos viernes 5 de noviembre del 2021. Acompáñeme a orar antes de empezar. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias. Nuevamente nos das este día, Señor, para compartir tu palabra. Oro, Señor, que sea de bendición para cada hermano, para cada persona que pueda escuchar este mensaje, Señor. Pueda ser de gran bendición para su vida y de edificación, Padre. Ayúdanos, Señor. Sea tu Espíritu Santo hablando a través de nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Seguimos con el libro de Job. Y estamos ya en el capítulo 19 de los versículos del 1 al 20. Vamos a leerlo. Job capítulo 19 del 1 al 20. Job confía en que Dios lo justificará. Respondiendo entonces Job y dijo: ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperiado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. He aquí yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino y no pasaré. Y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y ha quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Vieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí y acamparon en derredor de mi tienda. Hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos como extraños, y se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas se detuvieron por extraños. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme, hablaba contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y lo que yo amaba se volvió contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, y he escapado con solo la piel de mis dientes. Amén. En el capítulo 19 del libro de Job vemos que Job responde a sus amigos, ¿verdad? Vemos que sus amigos constantemente, ¿verdad? Sus amigos constantemente le habían, en vez de ayudar, al contrario, le habían hecho sentir peor. Entonces, Job responde a sus amigos nuevamente y dice cómo ellos han angustiado su alma, atormentándole e hiriéndole con sus palabras. Mientras fue derribado al mismo tiempo e injustamente por Dios, Job afirma que el Señor le cerró el camino, lo despojó de su gloria y le quitó toda esperanza. Job se lamenta por sus hermanos, conocidos, parientes, criados, su esposa y hasta por los niños que lo despreciaban. Vemos en los primeros versículos del capítulo 19
Job describe el daño que había recibido por las palabras de sus amigos. El verbo que escoge para referirse al dolor que ellos le habían causado es moler. Moler, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos en moler es volver añicos, polvo a algo, ¿verdad? Es golpear y volver añicos a un objeto o alguna cosa, ¿verdad? Y lo volvemos polvo. Es así como se sentía Job ante las palabras de sus amigos. Me imagino cómo estaba su corazón de destruido por esas palabras tan hirientes hacia la vida de Job. Y muchas veces, pensando en esto, nosotros debemos, hermanos, ser muy cuidadosos con lo que decimos a los que están sufriendo aflicciones o pruebas. Porque una palabra, aunque parezca pequeño, ¿verdad?, a menudo cortará mucho más profundo y herirá con aún más terrible que una navaja de afeitar. A veces, hermanos, nuestras palabras, por más pequeñas que sean, pueden herir a muchas personas, más cuando las personas están pasando situaciones difíciles por aflicciones o pruebas. Sus corazones pueden estar más sensibles. Es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando nos acercamos y les hablamos a estas personas. Amén. Muchas veces también con nuestras palabras, en vez de añadir esperanza, añadimos tristeza, añadimos más dolor a su aflicción que ellos están pasando y no damos una esperanza y al contrario añadimos condenación, hermanos. Hoy en día hay muchas personas que en vez de tener en su boca una palabra de esperanza, de ánimo, de fortaleza, muchas veces nuestras bocas están llenas de condenación. Y más en la iglesia, ¿verdad? Cuando una persona ha sufrido o está pasando una situación difícil, a veces decimos, ¿qué habrá hecho, verdad? ¿Qué habrá pecado? Y estamos ahí añadiendo condenación y más tristeza a sus vidas. Cuando el Señor nos pide que nosotros vayamos con mansedumbre y con amor. Y nuestras palabras, aún la palabra dice que tienen que ser sazonadas con sal. Amén, hermanos. Que nuestras palabras siempre sean de ánimos, de fe, de esperanza hacia otras personas, ya sean que hayan caído en pecado o ya sean que estén pasando por aflicción, por momentos difíciles, pruebas, ya sea en cualquier circunstancia, nuestras palabras no tienen que ser de condenación, sino de fe, de esperanza, de ánimo, de fortaleza, hermanos. ¿Cómo quisiera usted que le animen cuando está pasando por problemas, aun cuando haya cometido un error o un pecado? ¿Verdad? ¿Cómo quisiera usted que le digan, que le hablen? Es así como nos gustaría que nos traten a nosotros, también tenemos que tratar a otras personas. También en estos versículos vemos a Job, ¿verdad? Que él señala que su aflicción viene de Dios. La aflicción, sea enviada o permitida por Dios, siempre es con un propósito para cada creyente. No es para destruirnos, ¿verdad? Job manifiesta, dice, todo lo que ha pasado es que Dios, ¿verdad?, ha venido a mi vida y me ha querido destruir y apela muchas cosas a lo que estaba sintiendo en ese momento. Pero hermanos, ya sea la aflicción enviada o permitida por Dios, siempre en la vida de un cristiano, de un hijo de Dios, es por un propósito. Y no es para destruirte, al contrario, ¿verdad? Es para fortalecer tu fe, es para probar tu fe también, o quizá es para disciplinarte, ¿verdad? Pero siempre el Señor lo permite con un propósito. Amén. En los versículos del 7 al 20 del capítulo 19 también vemos que Job ha pedido ayuda y no ha recibido respuesta y afirma que Dios le ha cerrado el camino y lo ha despojado de sus riquezas, ¿verdad? Job dice que en su aflicción ha pedido ayuda a Dios.
Ha pedido ayuda aún a muchas personas, pero no ha recibido respuesta. Al contrario, se siente como acorralado por parte de Dios y dice que el Señor le ha despojado de todas sus riquezas. Mire, Job, como todo ser humano, está reflejando una debilidad humana, como tú, como yo. Muchas veces cuando estamos pasando por circunstancias, dificultades o pruebas, afloran nuestros sentimientos y nuestras emociones, tanto que a veces reclamamos a Dios: ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho mal? Si yo estoy haciendo tu voluntad, si yo estoy obedeciendo, si no, aún yo estoy sirviendo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy en esta circunstancia difícil económicamente, de salud? Y podemos tener muchas preguntas delante de Dios, porque somos seres humanos, donde afloran en un momento de difícil, afloran nuestras debilidades humanas. Pero hermanos, no debemos quedarnos ahí. Muchas veces no vamos a saber el porqué de las cosas que estamos pasando. Muchas veces no vamos a entender, pero muchas veces estas cosas nos llevan a tener un concepto equivocado de las pruebas y de las aflicciones de la vida. Pensamos que Dios no nos ama, pensamos aún más que el Señor nos quiere destruir y que el Señor quizás se ha alejado de nosotros. Comenzamos a tener conceptos equivocados también acerca de Dios. Amén. Tengamos cuidado, hermanos. Entendemos que como seres humanos sí nos vamos a sentir enojados, nos vamos a sentir de repente desesperados, frustrados. Pero hermanos, el hecho que nos sintamos de esa manera no quiere decir, y que pensemos de muchas cosas acerca de Dios, no quiere decir que Dios sea de esa manera. La Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Dios está en medio de cada circunstancia, en medio de cada problema. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. El Señor está con nosotros, aún en los momentos más oscuros de nuestras vidas. Amén. También Job asegura que su esposa, sus hermanos, sus vecinos, sus parientes, aún los niños y los siervos los desprecian por lo que está pasando, por lo que está viviendo. Job se encuentra totalmente solo. Y no solamente se encuentra porque mucha gente lo ha dejado y aún los desprecian, sino se siente solo. Hermanos, muchas veces en momentos difíciles, las personas que creíamos importantes no van a estar con nosotros. ¿Y dónde está el mejor amigo y la mejor amiga? ¿Dónde está el hermano o la hermana que tanto apreciábamos? Va a pasar aún en la iglesia, hermanos. Y quizá nos vamos a sentir solos. Pero entendamos, hermanos, es importante que comprendamos que en medio del dolor el Señor está ahí con nosotros. No es por vista, recordemos, es por fe. Es por fe que creemos que el Señor está conmigo en medio del momento más doloroso y oscuro de mi vida. Y aunque me sienta solo, no quiere decir que esté solo, porque el Señor está conmigo. No debemos dejarnos llevar por esos sentimientos que nos afloran. A veces no dejemos llevar y no debemos creer a esos sentimientos, sino debemos tener fe en lo que la palabra dice acerca de nosotros. Hermanos, discernir la voluntad de Dios es un don, no es un don especial que comienza a funcionar de repente. A veces queremos discernir y entender el porqué de las cosas y a veces el entender algunas cosas no van a aparecer, no va a funcionar de repente, sino, hermanos, es un entrenamiento que requiere ir conociéndonos con Dios por medio de una relación constante. Es nuestra relación constante con el Señor que vamos a ir entendiendo poco a poco, ¿no? ¿Verdad? En su completa magnitud.
Por eso, hermanos, para superar un problema, lo primero que debemos hacer es esperar en oración. Amén. Para superar una situación difícil tenemos que esperar en oración para que así se pueda realizar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Cuando estamos dispuestos y determinados a obedecer a Dios primero, podemos entender más claramente la voluntad de Dios. En muchos casos, hermanos, la voluntad de Dios que obra en nuestras vidas muchas veces no es una línea recta, sino es un camino quizá con curvas, es un camino con obstáculos en nuestras vidas, las cuales muchas veces en el camino nos vamos a encontrar con desgracias y sufrimientos inesperados. Por eso, hermanos, en vez de seguir cuestionándonos el porqué de las cosas, esperemos que se haga la voluntad de Dios. Y mientras continuemos cumpliendo con nuestro deber, sus propósitos irán revelando a nuestras vidas, aunque el camino esté muchas veces accidentado. En medio de las situaciones difíciles tenemos que esperar en oración, ser pacientes, tenemos que seguir obedeciendo a Dios y viviendo para Él. Y en el camino, Dios nos irá revelando sus propósitos para nuestras vidas. Aunque se vea oscuro, quizá el camino, hay una luz al final del túnel. Amén, hermanos, y esa luz es el Señor, la presencia del Señor, que no solamente está al final del túnel, sino aún nos acompaña en ese túnel oscuro. Amén, hermanos, y Él está con nosotros. No te impacientes, no te entristezcas, no te sientas abrumado por las situaciones que estás pasando. Espera en Dios, confía en Dios, ora, sigue obedeciendo, sigue haciendo la voluntad de Dios. Y Él va a ir revelando a tu vida los propósitos que Él tiene. Amén. Ha sido un gusto estar esta mañana contigo. Dios te bendiga. Espero que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida. Comparte también este video con otras personas que tú crees que lo necesitan. Amén. Acompáñame a orar para despedirnos. Amado Dios, muchas gracias por tu palabra, Señor. Oh, Señor, entendemos cómo Job se sentía en ese momento de sufrimiento, Señor. Nosotros también, Señor, muchas veces en momentos de dificultad afloran nuestros sentimientos y nuestras emociones, pero ayúdanos, Señor, a no quedarnos ahí, sino a mirar con fe lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a entender que aún lo que tú permitas o no permitas, o lo mandes o no lo mandes, todo es usado con un propósito para nosotros. Siempre quieres formar el carácter de Cristo en nuestras vidas, Señor. Ese es tu propósito más grande en nosotros, Señor. Que tengamos el carácter de tu Hijo Jesucristo. Señor, ayúdanos, Señor. Cada día, con tu Espíritu Santo, Señor, danos la fortaleza, Señor, para seguir adelante, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos para otra oportunidad. A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada, veo su gran amor.